El olor a desinfectante quemaba las fosas nasales, ese aroma de hospital que mezclaba éter con la proximidad de la muerte. Y Sofía Herrera apretaba la mano de su madre con tanta fuerza que sus dedos comenzaban a doler, pero no la soltaba. No podía soltarla porque sabía que aquel era el último día, la última hora, los últimos minutos que tendría con la mujer que le dio la vida, allí en el Hospital General de México, en la habitación 312, que quedaba al final del pasillo helado, donde las enfermeras pasaban apuradas, evitando mirar hacia adentro, porque sabían que allí alguien estaba partiendo. Y Sofía lloraba. Lloraba tanto que apenas podía ver el rostro de su madre a través de las gruesas lágrimas que corrían sin parar, porque no era justo. Primero, su padre había muerto en un accidente en la autopista México-Querétaro 3 años atrás, y ahora su madre se consumía por un cáncer que devoró todo por dentro. Estaba sola en el mundo a sus 23 años, sin nadie, completamente sola. Su madre intentó hablar, pero la voz salió débil, tan débil que Sofía tuvo que acercar su oído a los labios secos de la mujer para escuchar. «Hija, tienes que prometerme algo». Y Sofía negó con la cabeza desesperada porque ya sabía que no le gustaría lo que venía. «No, mamá, no hables así. Te vas a poner bien, vas a salir de aquí y viviremos juntas de nuevo». Pero su madre le apretó la mano con una fuerza que parecía imposible venir de aquel cuerpo tan frágil. «Escúchame, Sofía. Prométeme que te casarás con el heredero de la familia Garza. Alejandro Garza me hizo una promesa cuando tu padre murió. Dijo que te cuidaría, que su hijo Mateo se casaría contigo y que nunca pasarías necesidad». Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. No conocía a ese tal Mateo, nunca lo había visto en su vida. Solo sabía que la familia Garza era dueña de la mitad de las constructoras de la Ciudad de México y que el viejo Alejandro había sido socio de su padre muchos años atrás, antes de volverse ricos. «No, mamá, no puedo prometer eso. No amo a ese hombre, ni siquiera lo conozco». Pero su madre comenzó a toser, esa tos seca y dolorosa que hacía temblar todo su cuerpo, y el monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Las enfermeras entraron corriendo, y en medio de toda esa confusión, su madre sostuvo el rostro de Sofía entre sus manos temblorosas y dijo con los ojos ya vidriosos: «Promételo. Hija, por el amor de Dios, promételo, o te quedarás sola y sin nada en este mundo». Y Sofía no pudo negarse. No pudo decirle que no a esa mujer que moría frente a ella. Entonces susurró con la voz quebrada: «Te lo prometo, mamá. Prometo que me casaré con él». Y fue como si esas palabras fueran lo último que su madre necesitaba oír, porque sonrió. Sonrió a pesar del dolor y el sufrimiento, y cerró los ojos lentamente, mientras el monitor comenzaba a emitir ese sonido continuo y agudo que significaba que todo había terminado, que la vida se había ido. Y Sofía gritó tan alto que debió despertar a todo el hospital: «No, no, no puede ser, regresa mamá, por favor, regresa». Pero de nada servía gritar, porque su madre ya se había ido para siempre, dejándola sola en el mundo con una promesa tan pesada como una cadena en el cuello. Sofía salió del hospital tambaleándose por las calles de la Ciudad de México, que estaban mojadas por una llovizna fina típica de octubre, esa llovizna capitalina que no es exactamente lluvia, pero moja igual. Caminaba sin rumbo por la colonia Condesa, sin saber a dónde ir, porque el departamento alquilado se sentía demasiado vacío ahora, vacío y frío y lleno de recuerdos. Siguió caminando hasta que le dolieron las piernas y el frío de la noche comenzó a penetrar su abrigo delgado. Fue entonces cuando pasó frente a una pequeña cantina en Coyoacán que tocaba un bolero suave, de esos que a su padre le gustaba escuchar. Entró sin pensar, se sentó en un rincón oscuro y pidió un shot de tequila. Y luego otro y otro más. Quería olvidar, quería borrar de su memoria el sonido de ese monitor cardíaco deteniéndose. Quería no tener que pensar en la promesa que acababa de hacer, en el matrimonio con un desconocido que la esperaba. Mientras el tequila le quemaba la garganta y le nublaba la mente, no se dio cuenta cuando un hombre se sentó en la mesa de al lado. Un hombre alto, de traje oscuro, que también parecía estar huyendo de algo, que también bebía como si quisiera olvidar el mundo. Y fue así, en medio del dolor, el alcohol y la música de fondo, que sus miradas se encontraron por primera vez.
Hubo algo en esa mirada que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un segundo. Algo que no podía explicar, pero que se sentía como un reconocimiento, como si sus almas ya se conocieran de otra vida. El hombre sonrió, una sonrisa torcida y triste, y solo dijo: «¿Tú también estás huyendo?». Sofía no supo si se refería a huir de algún lugar o de la vida misma, pero respondió: «Lo estoy intentando». Él levantó su vaso en un brindis silencioso, y ella hizo lo mismo. Y así comenzó todo, sin planearlo, sin pensar en las consecuencias. Él extendió la mano y dijo: «¿Quieres bailar?». Y ella aceptó, aún sabiendo que no debía, aún sabiendo que acababa de prometerle a su madre que se casaría con otro hombre. Pero en ese momento nada de eso importaba, porque el dolor era demasiado grande y necesitaba algo, cualquier cosa, para que ese dolor desapareciera, aunque fuera por unas horas. Bailaron en medio de la cantina mientras la música se volvía más lenta. Su cuerpo era cálido contra el de ella, y el perfume amaderado que él usaba se mezclaba con el olor a tequila. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez desde que su madre había muerto, sintió algo más que dolor. Sintió un calor extenderse por su pecho, un deseo de quedarse allí para siempre, en ese abrazo de extraños que se entendían sin necesidad de hablar. Cuando la música terminó, él sostuvo su rostro entre sus grandes manos y la besó. No fue un beso tímido ni delicado, fue un beso urgente y desesperado, como si ambos se estuvieran ahogando y ese beso fuera el único aire disponible en el mundo. Sofía correspondió con la misma intensidad porque, en ese momento, ya no era la niña que acababa de perder a su madre, no era la hija obediente que había hecho una promesa. Era solo una mujer que quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese dolor horrible que la consumía por dentro. Y así, entre besos, shots de tequila y miradas que decían más que 1000 palabras, salieron del bar de la mano, tropezando en las banquetas mojadas de Coyoacán, riendo de cosas que no tenían gracia, pero que parecían hilarantes en su estado de embriaguez. Él detuvo un taxi y dio una dirección a la que Sofía no prestó atención. En el asiento trasero del coche, continuaron besándose como adolescentes enamorados, mientras el conductor fingía no ver por el retrovisor. Cuando llegaron a un pequeño y discreto hotel en la Avenida de los Insurgentes, él le pagó al taxista y la llevó adentro. El recepcionista les entregó la llave sin hacer preguntas. Ya había visto esa escena 1000 veces. En la oscura habitación con olor a lavanda artificial, la ropa fue cayendo al suelo. Sus manos exploraban el cuerpo de ella con una urgencia que la hacía olvidarlo todo. Ella se entregó por completo. Dejó que él la tocara de formas que nadie la había tocado. Dejó que la hiciera sentir cosas que no sabía que eran posibles. Y fue allí, en esa noche prohibida entre sábanas blancas que olían a detergente, que Sofía Herrera perdió más que su virginidad. Perdió también el último trozo de inocencia que le quedaba. El hombre, cuyo nombre ni siquiera sabía, la sostuvo en sus brazos después, acariciando su cabello negro mientras ambos intentaban recuperar el aliento. Ella se sintió segura allí, segura de una manera que no se había sentido en mucho tiempo, y por eso terminó durmiéndose acurrucada en su pecho, exhausta por el dolor, el alcohol y todo lo que había sucedido en ese día imposible. La luz de la mañana entraba por la ventana sin cortinas cuando Sofía abrió los ojos. Por unos segundos no supo dónde estaba, hasta que el dolor de cabeza martilleando en sus sienes y las náuseas subiendo por su garganta le hicieron recordarlo todo. Su madre muriendo, la cantina, el hombre. Giró la cabeza lentamente y lo vio allí durmiendo a su lado, su rostro relajado y hermoso iluminado por la claridad del día. Y fue en ese momento que la culpa la golpeó con fuerza. Una culpa tan grande que parecía un peso físico aplastando su pecho. Porque, Dios mío, ¿qué había hecho? Le había prometido a su madre que se casaría con el heredero de los Garza, y esa misma noche se había acostado con un completo extraño. Se había entregado en cuerpo y alma a un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía. ¿Que ahora cómo iba a mirar a su futuro esposo? ¿Cómo iba a enfrentar a su familia, sabiendo que había traicionado la promesa antes incluso de empezar? Las lágrimas volvieron a correr por su rostro mientras se levantaba lentamente de la cama. Recogió su ropa esparcida por el suelo. Se vistió con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharse el vestido. Buscó su bolso.
que había dejado caer cerca de la puerta, y al tomar el pañuelo de seda que su madre le había regalado en su último cumpleaños, no se dio cuenta de que el fino collar de plata que siempre usaba, ese collar sencillo con las iniciales SH grabadas que su padre le había dado cuando cumplió 15 años, se deslizó de su cuello y cayó silenciosamente entre las sábanas arrugadas. Salió de la habitación sin mirar atrás, bajó corriendo las escaleras, pasó por la recepción ignorando la mirada curiosa del recepcionista y salió a la calle, donde la Ciudad de México de la mañana ya estaba despierta y ruidosa. Caminó sin rumbo, llorando en voz baja, sintiéndose la peor persona del mundo, sintiendo que había manchado la memoria de su madre, que lo había destruido todo antes de empezar. Mateo Garza se despertó con la cabeza pesada y la boca seca. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y qué había sucedido la noche anterior. Cuando los recuerdos volvieron, se giró hacia un lado esperando ver a la mujer que había estado en sus brazos, pero el lugar estaba vacío. Se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro, tratando de organizar sus pensamientos. La noche anterior había sido intensa, diferente a todo lo que había vivido. Él, que siempre fue un hombre frío y calculador, que siempre mantuvo sus emociones bajo control, se había perdido por completo en los brazos de esa desconocida. Y ahora ella se había ido sin decir nada, sin dejar un número de teléfono, sin dejar siquiera su nombre. Mateo sintió una frustración crecer dentro de él, un deseo de salir corriendo a buscarla por las calles de la ciudad. Pero ¿cómo iba a encontrar a alguien sin saber siquiera quién era? Fue entonces cuando algo brilló entre las sábanas blancas. Extendió la mano y tomó el fino collar de plata. Miró las iniciales grabadas, SH. Era tan poco, pero era todo lo que tenía de ella. Cerró el puño alrededor del collar, sintiendo el metal frío contra su piel. Fue entonces cuando notó las manchas en la sábana, manchas que delataban que esa mujer había sido virgen, que se había entregado a él por primera vez. Mateo sintió algo extraño oprimirle el pecho, una mezcla de culpa, fascinación y un deseo inexplicable de encontrarla de nuevo, de preguntarle por qué había huido, de saber quién era esa mujer de ojos tristes que lo había conmovido de una manera que nadie nunca había logrado. Guardó el collar en el bolsillo de su saco como si fuera un tesoro precioso. Se vistió lentamente y salió del hotel con la mente hirviendo de preguntas sin respuesta, sin saber que en pocas horas tendría que ir a la notaría para firmar los papeles de un matrimonio arreglado que su padre había organizado, sin saber que la mujer que estaba desesperado por encontrar era exactamente la novia a la que juraba nunca querer conocer. La oficina de Alejandro Garza estaba en el último piso de un edificio corporativo en el Paseo de la Reforma, con enormes ventanales que ofrecían una vista de toda la ciudad. Mateo entró allí todavía con la resaca de la noche anterior, con el collar de la desconocida quemándole en el bolsillo. Su padre estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, un hombre de 60 y tantos años, con cabello canoso y una mirada severa. Le señaló la silla de enfrente sin ceremonias. «Siéntate, tenemos que hablar». Mateo se dejó caer en el sillón de cuero, suspirando. «Si es sobre la boda, papá, ya te dije que no quiero. Eso es cosa del pasado. Los matrimonios arreglados ya no existen». Pero Alejandro golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los papeles saltaran. «No me vengas con eso, Mateo. Le di mi palabra a Herrera antes de que muriera. Le prometí que su hija nunca pasaría necesidad, que tú te casarías con ella y la cuidarías. Y un Garza no rompe su palabra». Mateo se levantó irritado. «Herrera murió hace 3 años, papá. Y ahora la madre de la chica también murió. Ya no hay nadie que te cobre esa promesa». Pero su padre también se levantó, apoyando las manos en la mesa. «Sí que lo hay. Está la propia chica, que se quedó sola en el mundo, y está mi honor que está en juego. Fue gracias a Herrera que logramos expandir el negocio cuando la constructora estaba en quiebra. Él nos prestó dinero cuando nadie más creía en nosotros. Y ahora que él y su esposa murieron, su hija está sola y sin nada, y tú vas a cumplir lo que prometí. Te casarás con Sofía Herrera y punto final». Mateo se pasó las manos por el cabello desesperado. ¿Cómo iba a casarse con una extraña cuando lo único en lo que podía pensar era en la mujer de la noche anterior,
en la forma en que había gemido suavemente cuando la tocó, en cómo se había aferrado a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Está bien, papá, está bien. Me casaré con ella. Pero no me pidas que la ame. No me pidas que le sea fiel. Esto será solo un contrato, un papel firmado para que mantengas tu maldito honor intacto. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le hubieran dolido, pero cuando los abrió de nuevo, su mirada era firme. Entonces firma los papeles. El abogado ya agendó la cita para esta tarde en la notaría. Mateo salió de allí dando un portazo. Bajó al estacionamiento, se subió a su auto importado y se quedó allí sentado en el asiento de cuero, sujetando el volante con fuerza, sintiendo el collar en su bolsillo arder como un carbón encendido. Sacó el objeto y miró las iniciales de nuevo. SH. Una parte de él quería tirarlo y olvidarla, pero otra parte, la que se había despertado solo esa mañana, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Sujetó el collar con fuerza y se juró a sí mismo que encontraría a esa mujer, costara lo que costara. Sofía estaba sentada en el viejo sofá de su departamento en La Condesa, mirando las paredes vacías, los pocos muebles que quedaban, las fotos familiares que aún colgaban. El teléfono sonó. Atendió con voz débil. Era el abogado de la familia Garza, diciendo que tenía que ir a la notaría esa tarde para firmar los papeles del matrimonio. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la promesa oprimirle el pecho. Era eso, no había vuelta atrás. Su madre había muerto y la había dejado atada a un compromiso que no quería, atada a un hombre que nunca había visto. Y lo peor era que ahora tenía ese horrible secreto guardado, esa noche con el desconocido que la perseguiría para siempre. Se arregló lentamente. Se puso un vestido azul oscuro que a su madre le gustaba. Se recogió el cabello negro en un moño sencillo y salió a la calle. Tomó el metro hasta el centro porque no tenía dinero para un taxi. Cuando llegó a la notaría, era un edificio antiguo con olor a papel viejo y un silencio pesado. La recepcionista la llevó a una sala, donde el abogado esperaba con una carpeta llena de documentos. Sofía preguntó con voz temblorosa, ¿y el novio? ¿No viene? El abogado respondió sin mirarla. El señor Garza pidió que firmaran por separado. Él se encargará de su firma después. Aquello fue como una bofetada. Ni siquiera para su propia boda había venido ese hombre. Ni siquiera había tenido la decencia de aparecer para mirarla a la cara. Sofía sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. Tomó la pluma que el abogado le ofreció y firmó donde él le indicó, un nombre tras otro. Sofía Herrera, Sofía Herrera, Sofía Herrera, hasta que al final del documento tuvo que firmar con su nuevo nombre, Sofía Herrera de Garza. Escribió esas letras sintiendo que estaba firmando su propia sentencia de prisión. Cuando terminó, el abogado recogió los papeles y dijo, «Felicidades, señora Garza. A partir de ahora usted forma parte de la familia». Pero no había nada que felicitar en eso. No había nada de familia. Solo había soledad, vergüenza y el peso de un secreto que cargaría para siempre. Mateo estaba en su oficina en la constructora, mirando por la ventana el tráfico caótico del periférico. El abogado había llamado diciendo que la novia ya había firmado los papeles y que él también tenía que ir a la notaría. Pero Mateo había dicho que no, que le enviaran los documentos para firmarlos en la oficina. No quería ver a esa mujer. No quería mirar el rostro de la persona que sería su esposa solo en papel. Cuando llegaron los documentos, los hojeó rápidamente sin prestar mucha atención, buscando solo el lugar para firmar. Y fue entonces cuando vio su nombre completo escrito allí, Sofía Herrera. Algo dentro de él tembló. Sofía empezaba con S y Herrera con H, SH, las mismas iniciales del collar que llevaba en el bolsillo. Sacó el collar y miró de nuevo las letras grabadas, SH. Luego miró el nombre en el documento, Sofía Herrera. El corazón comenzó a latirle más rápido. No podía ser. No era posible que la mujer de esa noche fuera la misma con la que acababa de casarse en papel. Pero las iniciales coincidían. Volvió a la primera página del documento, buscando más información. Había una pequeña foto adjunta, una foto de identificación de la novia. Cuando Mateo miró esa foto, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Era ella. Era la mujer de la cantina, la mujer de los ojos tristes, la mujer que se había entregado en sus brazos y luego había huido, dejando solo un collar como recuerdo. Mateo dejó caer los papeles sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro, en shock, tratando de procesar esa información imposible. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo el destino había hecho algo así? La mujer que había estado buscando desesperadamente, la mujer que no salía de su cabeza, era su propia esposa, a quien juraba nunca querer conocer. No sabía si reír o llorar. No sabía si aquello era una bendición o una maldición. De repente todo había cambiado. El matrimonio arreglado que parecía una prisión se había transformado en algo completamente diferente. Se había transformado en la posibilidad de reencontrar a la mujer que lo había conmovido de una manera que nadie nunca había logrado. Pero al mismo tiempo, se preguntaba por qué ella no había dicho nada esa noche. ¿Por qué había huido? ¿Acaso sabía quién era él? Había sido todo calculado. La desconfianza comenzó a crecer dentro de él, mezclada con la atracción y el deseo. Mateo tomó el teléfono y llamó al abogado. Necesito toda la información sobre Sofía Herrera. Todo. Dónde vive, con quién habla, qué hace. Quiero saberlo todo sobre ella. El abogado dudó. Pero señor, ahora es su esposa. Mateo interrumpió. Exactamente por eso. Porque es mi esposa, pero no sé nada de ella. Así que investiga y tráeme todo lo que descubras. Colgó el teléfono. Se quedó allí, de pie en medio de la oficina, sosteniendo el collar entre sus dedos, mirando las iniciales SH. Una parte de él quería correr a su dirección y confrontarla, preguntarle por qué no había dicho nada. Pero otra parte tenía miedo de lo que podría descubrir. Miedo de que esa noche que parecía tan real hubiera sido solo una farsa. Sofía estaba acostada en la cama de su departamento vacío, mirando el techo agrietado. El cuerpo le dolía de tanto llorar. Se llevó la mano al cuello buscando el collar que siempre usaba, ese que su padre le había dado, pero no lo encontró. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía haberlo perdido. Intentó recordar dónde lo había visto por última vez, y el recuerdo de la noche en el hotel volvió con fuerza. Se dio cuenta de que debió haberlo dejado caer allí, en la habitación, que ahora ya no tenía ni eso. Ya no tenía nada que la conectara con su padre. Las lágrimas volvieron a caer. Fue entonces cuando sonó el timbre. Sofía se levantó confundida porque no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, era una mujer de unos 30 años, bien vestida, sonriendo. Hola, tú debes ser Sofía, soy Valentina. Trabajamos juntas con tu padre hace unos años. Supe que tu mamá falleció y vine a darte mi pésame. Sofía la dejó entrar, aunque no recordaba bien quién era esa mujer. Estaba tan cansada y sola que cualquier compañía parecía mejor que quedarse allí sola con sus propios pensamientos. Valentina se sentó en el sofá y se puso a conversar, preguntando cómo se sentía Sofía sobre sus planes para el futuro. Sofía terminó contándole todo: la promesa que su madre le había arrancado en su lecho de muerte, el matrimonio arreglado que había firmado esa tarde. Y en un momento de debilidad, con la voz entrecortada, le contó también sobre la noche en la cantina, sobre el hombre que había conocido, sobre cómo se había entregado por completo a un desconocido. Valentina escuchó todo en silencio, pero su mirada cambió. Se volvió más atenta, más interesada. Cuando Sofía terminó de hablar, Valentina suspiró y dijo con una voz que intentaba sonar compasiva, pero que cargaba juicio: Vaya, Sofía, pasaste la noche con un hombre que ni siquiera conocías, el mismo día del funeral de tu madre. ¿Cómo tuviste el valor de hacer eso? Sofía sintió la vergüenza quemarle el rostro. Lo sé que estuvo mal. Estaba desesperada, estaba perdida. Pero Valentina negó lentamente con la cabeza. Disculpa que sea directa, pero eso fue muy irresponsable. Actuaste sin pensar en las consecuencias, y ahora eres una mujer casada. ¿Qué crees que pensará tu esposo cuando lo descubra? Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando la piel de Sofía. Ella lloraba en voz baja. Lo sé, lo arruiné todo. Valentina le puso una mano en el hombro, en un gesto que parecía reconfortante, pero que en realidad estaba plantando semillas de culpa y desesperación. Mira, no voy a juzgarte, pero tienes que tener cuidado. Necesitas guardar este secreto muy bien guardado, porque si la familia Garza lo descubre, tu vida se convertirá en un infierno. Sofía asintió con la cabeza.
secándose las lágrimas, sin darse cuenta de que Valentina ya estaba archivando esa información en su cabeza. Ya estaba pensando en cómo podría usarla a su favor, porque Valentina tenía sus propios planes, sus propios intereses, y acababa de descubrir un secreto que podría ser muy útil en el futuro. Las semanas pasaron y Sofía vivía como un fantasma en el departamento de la Condesa, mantenida por la pensión que los abogados de la familia Garza depositaban en su cuenta cada mes. Era una cantidad generosa que garantizaba que no pasara necesidad, pero que al mismo tiempo la hacía sentir como una prostituta de lujo. Porque eso era, al fin y al cabo, una mujer que había vendido su libertad a cambio de seguridad financiera, y el marido que tenía en papel seguía siendo invisible. No llamaba, no enviaba mensajes, no aparecía. Ella se quedaba en ese departamento, preguntándose si él al menos sabía que ella existía, si al menos tenía curiosidad por saber con quién se había casado. Fue durante una de esas tardes solitarias que Sofía comenzó a sentir algo extraño, un mareo que no pasaba, unas náuseas que venían cada mañana y la hacían correr al baño. Al principio, pensó que era solo el estrés, el luto por su madre, la tristeza de estar sola en el mundo, pero cuando las náuseas persistieron por 2 semanas seguidas, comenzó a sospechar, y la sospecha se convirtió en miedo, y el miedo en pánico, porque no podía ser lo que estaba pensando. No era posible que esa única noche, con el desconocido, hubiera resultado en esto. Pero el cuerpo no mentía. Sus pechos estaban adoloridos. Su menstruación no había llegado. Sofía salió de casa temblando. Fue a una farmacia lejos de su colonia, donde nadie la conociera. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes, porque no podía confiar en una sola. Volvió corriendo a casa. Se encerró en el baño. Hizo la primera prueba con las manos temblando tanto que casi la deja caer. Esperó los 3 minutos más largos de su vida. Y cuando miró el resultado y vio las 2 líneas rosas, su mundo se derrumbó de nuevo. Hizo la segunda prueba y la tercera, todas dieron positivo. Sofía se deslizó por la pared del baño hasta el suelo frío, abrazando sus rodillas, llorando desesperadamente. «Mamá, perdóname, lo arruiné todo. Prometí que me casaría con Mateo Garza, y ahora estoy embarazada de otro hombre. ¿Cómo voy a mirarlo a la cara? ¿Cómo voy a vivir con esta mentira?» Se quedó allí, en el suelo del baño, no supo por cuánto tiempo, hasta que logró levantarse y fue a su habitación. Se acostó en la cama y abrazó la almohada. Y por primera vez desde que descubrió el embarazo, otra sensación comenzó a crecer junto con el miedo. Una sensación extraña e inesperada, porque allí dentro de ella estaba creciendo una vida, un pedacito de ella y de ese hombre de la noche en la cantina. Y aunque todo estuviera mal, aunque todo fuera un desastre imposible, ese bebé era suyo, era lo único en el mundo que era realmente suyo. Puso la mano sobre su vientre a un plano y susurró: «No sé qué voy a hacer, pero prometo que voy a protegerte. Prometo que no dejaré que nada malo te pase». Mateo estaba sentado en su oficina cuando el abogado apareció con una carpeta llena de documentos. La abrió ansioso, buscando información sobre Sofía. Leyó todo con atención: la dirección en la Condesa, la carrera de letras que había abandonado cuando su madre enfermó, el hecho de que no tenía más parientes vivos, que vivía sola desde que su madre murió. También había fotos recientes que el detective privado había tomado. Mateo miró cada una de ellas, sintiendo que el pecho se le oprimía. Allí estaba ella, la mujer de la cantina, la mujer que no salía de su cabeza, caminando por las calles de la ciudad con esa expresión triste en el rostro, comprando cosas en el supermercado, sentada sola en un café. Quería ir hasta allá, quería tocar a su puerta y preguntarle por qué no había dicho nada esa noche, por qué había huido. Pero algo lo detenía. Tal vez era el miedo a descubrir que esa noche no había significado nada para ella, que había sido solo un momento de debilidad. Así que decidió que observaría por el momento, que descubriría quién era ella realmente antes de revelarse. Fue entonces cuando su padre entró en la oficina sin tocar, con esa expresión severa de siempre. «Mateo, tenemos que hablar sobre tu esposa». Mateo cerró la carpeta rápidamente, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. «¿Qué pasa con ella?». Alejandro se sentó en la silla frente al escritorio.
Lo que pasa es que te casaste con la chica y ni siquiera has ido a conocerla. Eso es una falta de respeto, Mateo. Sofía es una muchacha decente, perdió a sus padres, está sola en el mundo y tú no tienes la decencia ni de presentarla a la familia. Mateo se pasó las manos por el cabello irritado. Papá, esta boda fue tu idea, no mía. Yo cumplí con mi parte. Firmé los papeles, me aseguré de que no pasara necesidad. ¿Qué más quieres? Pero Alejandro golpeó la mesa. Quiero que actúes como un hombre. Quiero que asumas tus responsabilidades. Esa chica es tu esposa ante Dios y la ley, y tendrás que convivir con ella tarde o temprano. Mateo se levantó de la silla. Está bien, papá, está bien. Iré a conocerla, pero a mi tiempo y a mi manera. Salió de la oficina antes de que su padre pudiera responder. Fue al estacionamiento. Se subió a su auto y se quedó allí sentado sujetando el volante. Sacó el collar del bolsillo donde siempre lo llevaba y miró las iniciales SH. Por milésima vez desde esa noche, se preguntó quién era realmente esa mujer. Ahora sabía su nombre, su dirección, lo sabía todo sobre ella, pero al mismo tiempo sentía que no sabía nada, porque la información en el papel no decía nada sobre quién era ella de verdad, sobre lo que sentía, sobre por qué sus ojos estaban tan tristes esa noche en la cantina. Valentina Morales tenía sus propios planes y siempre los había tenido. Desde que era pequeña y vivía en la periferia de la Ciudad de México, viendo a su madre trabajar como empleada doméstica en las casas de los ricos, había jurado que un día saldría de esa vida, que lograría entrar en el mundo de la gente de dinero, y lo había conseguido. Había estudiado, se había graduado en administración, había conseguido un empleo en una de las empresas del Grupo Garza y estaba ascendiendo, lenta pero consistentemente. Cuando se enteró de que Mateo Garza se había casado con la hija de Herrera, se enfureció. Había pasado meses tratando de llamar su atención, siempre arreglada, siempre sonriente, siempre disponible, pero él nunca la había mirado de esa manera. Y ahora estaba casado con una huérfana sin futuro que ni siquiera había terminado la universidad. Y eso no era justo. Pero Valentina era inteligente, sabía esperar el momento adecuado, y cuando fue a visitar a Sofía y descubrió el secreto de la noche en la cantina, y luego que estaba embarazada de otro hombre, supo que había encontrado el arma perfecta. Si jugaba bien sus cartas, si sabía usar esa información en el momento oportuno, tal vez aún podría conseguir lo que quería. Tal vez aún podría llamar la atención de Mateo. Tal vez incluso podría tomar el lugar que, según ella, debería haber sido suyo desde el principio. Por eso comenzó a visitar a Sofía con más frecuencia, siempre llevándole comida, siempre preguntándole cómo estaba, siempre haciéndose pasar por su amiga. Y Sofía, que estaba tan sola y desesperada, aceptaba esa amistad sin sospechar nada, sin darse cuenta de que cada palabra que decía era anotada mentalmente por Valentina, cada debilidad que mostraba era catalogada, cada secreto que revelaba era guardado para uso futuro. Cuando Sofía finalmente le contó que estaba embarazada, que lo había descubierto con las pruebas, que no sabía qué hacer, Valentina le puso la mano en el hombro y le dijo con esa voz dulce y venenosa: «Tienes que pedir el divorcio, Sofía. Es la única salida, porque cuando la familia Garza descubra que estás embarazada de otro hombre, te van a destruir. Dirán que eres una cualquiera, que los engañaste. Es mejor que salgas de esto antes de que sea demasiado tarde». Sofía escuchaba esas palabras sintiendo crecer el miedo, porque tenía sentido. ¿Cómo iba a esconder una barriga durante 9 meses? ¿Cómo lo explicaría cuando naciera el bebé? Y Valentina continuaba plantando las semillas de la duda. Piénsalo bien. ¿Podrás mirar a Mateo sabiendo que estás cargando el hijo de otro hombre? ¿Podrás vivir con esa mentira para siempre? Sofía negaba con la cabeza, llorando. No, no podré. Tienes razón. Necesito pedir el divorcio. Necesito salir de esto antes de lastimar a más gente. Y Valentina sonreía por dentro, satisfecha, porque todo estaba saliendo según lo planeado. Los meses fueron pasando y la barriga de Sofía comenzó a crecer. Primero solo un poco, casi imperceptible, pero luego más y más. Usaba ropa holgada para esconderla, evitaba salir de casa, vivía encerrada en ese departamento como una prisionera. Fue entonces cuando decidió que Valentina tenía razón,
que necesitaba pedir el divorcio, que no podía seguir viviendo esa mentira. Así que llamó al abogado y pidió una reunión con la familia Garza. El abogado pareció sorprendido. ¿Está segura, señora Sofía? Ella respondió con voz firme: sí, lo estoy. Necesito resolver esto lo antes posible. Acordaron la reunión para la semana siguiente. Sofía pasó esos días ensayando lo que iba a decir, cómo iba a pedir el divorcio sin explicar el motivo real. Pero cuando llegó el día y entró en esa enorme mansión de los Garza en Polanco, con sus candelabros de cristal y sus cuadros caros en las paredes, y vio al viejo Alejandro sentado en un sillón como un juez, con los abogados a su lado y algunos parientes esparcidos por la sala, sintió que las piernas le temblaban. Pero respiró hondo y dijo con voz temblorosa pero decidida: «Señor Alejandro, he venido a pedir el divorcio». El silencio que siguió fue pesado, hasta que el viejo golpeó el suelo con su bastón. «¿Divorcio? ¿Sabes lo que estás pidiendo, niña? ¿Sabes el peso de la promesa que se hizo?». Sofía trató de mantener la voz firme. «Sí, señor, lo sé, pero este matrimonio no tiene sentido. Nunca he visto a mi marido. Él nunca ha querido conocerme. Firmamos un papel, pero no existe nada entre nosotros. Así que es mejor terminar con esto de una vez». Alejandro iba a responder cuando Valentina, que había logrado estar presente en la reunión como una especie de apoyo para Sofía, dio un paso al frente y dijo con esa voz calculada: «Señor Alejandro, tal vez Sofía tenga otros motivos para querer el divorcio». Sofía se giró hacia ella, asustada. «Valentina, no». Pero era demasiado tarde. Valentina continuó: «La verdad es que Sofía está embarazada». El impacto de esas palabras fue como una bomba explotando en medio de la sala. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Alejandro se levantó del sillón con dificultad, con el rostro rojo de ira. «¿Embarazada? ¿Estás embarazada y te atreves a venir aquí a pedir el divorcio?». Sofía estaba llorando. No quería que nadie se enterara así. No debía ser así. Una de las tías de Mateo, una mujer de unos 50 años con cara de no haber sonreído nunca, dijo en voz alta: «Esto es una vergüenza. Engañó a toda la familia. Se casó con nuestro Mateo y estaba embarazada de otro hombre». Otra tía completó: «Por eso quiere el divorcio, para esconder su vergüenza». Sofía quería explicar, pero las palabras no le salían. Fue entonces cuando Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. La miró con una mezcla de decepción y cansancio. «Muy bien, señorita Herrera. Si eso es lo que quiere, se le concederá el divorcio. No voy a obligar a nadie a permanecer en una familia de la que no quiere formar parte». Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era eso, había terminado. La promesa que su madre le había arrancado estaba deshecha. Pero al mismo tiempo, sentía que había fallado, que había decepcionado la memoria de sus padres. Salió de esa mansión llorando sin mirar atrás, sin ver la mirada triunfante de Valentina, que se quedó allí observándolo todo. Mateo estaba en Barcelona cuando recibió la llamada de su padre. Había viajado 2 semanas antes para resolver problemas en una de las obras internacionales del grupo. Cuando atendió el celular y escuchó la voz grave de su padre al otro lado: «Mateo, tu esposa estuvo aquí pidiendo el divorcio». Se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Luego preguntó: «¿Y tú aceptaste?». Alejandro suspiró: «Aún no hemos firmado nada, pero hay más. Está embarazada». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Embarazada? Su mente comenzó a trabajar rápido, haciendo cuentas, porque si estaba embarazada y había sucedido esa noche en la cantina, entonces el hijo era suyo. Era imposible que fuera de otro, porque los investigadores habían verificado que ella no salía con nadie, no tenía novio, no tenía nada. La única explicación era que esa noche había dejado consecuencias. Mateo sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de miedo y emoción. Iba a ser padre. Tenía un hijo creciendo dentro de esa mujer que no salía de su cabeza. Pero al mismo tiempo se enfureció. ¿Por qué no se lo había contado? ¿Por qué había pedido el divorcio en lugar de hablar con él? Su padre continuaba hablando: «Toda la familia lo sabe. Fue un escándalo. Apareció aquí con una amiga, y la amiga fue quien reveló el embarazo. Ahora todo el mundo comenta que nos engañó, que se casó embarazada de otro hombre». Mateo apretó el teléfono con fuerza. «Papá, vuelvo en cuanto resuelva las cosas aquí».
Pero mientras tanto, no firmes nada, ¿oíste? Nada de divorcio hasta que yo vuelva. Alejandro pareció confundido. ¿Pero por qué, Mateo? Tú mismo dijiste que no querías este matrimonio. Mateo miró por la ventana del hotel hacia la ciudad de Barcelona. Cambié de opinión, papá. Solo no firmes nada hasta que yo vuelva. Colgó el teléfono antes de que su padre pudiera hacer más preguntas. Se quedó allí de pie pensando, tratando de decidir qué hacer. Una parte de él quería tomar el primer vuelo de regreso y confrontar a Sofía. Preguntarle por qué estaba huyendo, por qué no le había contado sobre el bebé. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de que ella no quisiera estar con él. Miedo de que esa noche no hubiera significado nada para ella. Mientras pensaba en eso, sacó el collar que siempre llevaba en el bolsillo y miró las iniciales SH. Y tomó una decisión. Sí, volvería. Pero antes, contrataría al mejor detective que pudiera encontrar. Descubriría todo sobre esa noche. Se aseguraría absolutamente de que ese bebé era suyo. Y solo entonces, confrontaría a Sofía y le haría entender que no había escapatoria, que ahora estaban unidos para siempre. Sofía pasó los meses siguientes viviendo en un extraño limbo. La familia Garza había aceptado la petición de divorcio, pero los papeles aún no se habían firmado. Seguía recibiendo la pensión cada mes, y la barriga seguía creciendo. Ya tenía 6 meses cuando una mañana se despertó con dolores fuertes, dolores que no eran normales. Llamó a emergencias y fue llevada al Hospital General, el mismo hospital donde su madre había muerto. Los médicos dijeron que había complicaciones, que el bebé estaba en sufrimiento, que necesitaban hacer una cesárea de emergencia aunque solo tuviera 28 semanas. Sofía estaba aterrorizada. Por favor, salven a mi bebé. Hagan lo que sea necesario, pero sálvenlo. Los médicos la llevaron al quirófano y la anestesiaron. Cuando despertó unas horas después, estaba en una habitación blanca con olor a desinfectante. Una enfermera se acercó a ella sonriendo. Felicidades, mamá. Tuviste un niño hermoso. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero está estable. Sofía comenzó a llorar de alivio. ¿Puedo verlo? La enfermera dijo que sí, que en unas horas, cuando estuviera más recuperada, podría ir a la UCI. Sofía se quedó allí, acostada, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en su madre, que no estaba allí para conocer a su nieto, pensando en el padre del bebé, a quien ni siquiera conocía, pensando en cómo criaría a ese niño sola. Fue entonces cuando escuchó abrirse la puerta de la habitación. Giró la cabeza esperando ver a la enfermera, pero quien entró fue un hombre alto, de traje oscuro. Cuando Sofía lo miró a la cara, sintió que el corazón se le detenía. Era él, el hombre de la cantina, el hombre de la noche que lo cambió todo. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Él se acercó lentamente a la cama, con los ojos fijos en ella, y dijo con la voz entrecortada: «Hola, Sofía». Ella susurró: «¿Cómo sabes mi nombre?». Él sonrió con tristeza. «Sé mucho más que eso. Sé que eres mi esposa. Sé que ese bebé que está en la UCI es mi hijo. Lo sé todo». Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Tú eres Mateo?». Él asintió. «Sí, soy yo. Y tú eres la mujer que pasé los últimos meses buscando, sin saber que ya te había encontrado la misma noche en que nos conocimos en esa cantina». Sofía comenzó a llorar. «No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que eras mi marido, nunca habría huido de esa manera». Mateo se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. «Lo sé, Sofía, lo sé. El detective que contraté lo descubrió todo. Descubrió que acababas de perder a tu madre esa noche. Descubrió que ni siquiera sabías quién era yo. Descubrió que esa noche fue tan importante para ti como lo fue para mí». Sacó el collar de su bolsillo, ese collar de plata con las iniciales SH. «Dejaste caer esto en las sábanas y lo guardé. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces, porque era lo único que tenía de ti». Sofía miró el collar, sintiendo que más lágrimas corrían por sus mejillas. «Busqué tanto este collar. Era de mi padre». Mateo le colocó el collar de vuelta en el cuello con cuidado. «Sí, ahora ha vuelto a su lugar, igual que yo he vuelto a ti». Sofía lo miró a los ojos. «Pero, ¿y el divorcio? ¿Y todo lo que pasó?». Mateo negó con la cabeza. «Olvida el divorcio. Olvida todo.
Lo único que importa ahora es que nos hemos encontrado y que tenemos un hijo. Y no voy a dejar que vuelvas a huir. Se inclinó y la besó. Fue un beso diferente al de esa noche en la cantina. Fue un beso más suave, más tierno. Un beso que prometía no solo pasión, sino también cuidado. Cuando se separaron, Sofía susurró: «Tengo miedo de que me odies por todo esto, por haber pedido el divorcio, por haber ocultado el embarazo». Pero Mateo le sostuvo el rostro entre las manos. «No te odio, Sofía, te amo. Creo que me enamoré de ti esa primera noche, y ni siquiera lo sabía. Y ahora que te he encontrado de nuevo, no te dejaré ir». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Yo también me enamoré de ti esa noche. Y me pregunté todos estos meses quién eras, dónde estabas». Se quedaron allí abrazados hasta que la enfermera volvió y dijo que Sofía ya podía ir a ver al bebé. Mateo la ayudó a levantarse y fueron juntos a la UCI neonatal. Cuando llegaron y vieron a ese bebé diminuto dentro de la incubadora, con los tubos y los monitores, ambos comenzaron a llorar, porque era perfecto, era un milagro. Mateo puso la mano en el cristal de la incubadora y dijo en voz baja: «Hola, hijo. Soy tu papá y te prometo que cuidaré de ti y de tu mamá para siempre». Sofía apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en meses sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. En los días siguientes, Mateo no se apartó del hospital. Dormía en una silla incómoda junto a la cama de Sofía y a cada rato iba a la UCI neonatal para ver a su hijo. Fue en uno de esos momentos, mientras estaba de pie frente a la incubadora mirando a ese bebé, que pesaba apenas 1,2 kg, que sintió una mano en su hombro. Se giró y vio a su padre. Alejandro Garza estaba allí, con los ojos enrojecidos, mirando a su nieto a través del cristal. Permaneció en silencio un largo rato antes de hablar. «Achate, Pitrisa, tiene los ojos de los Garza». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Sí, papá, los tiene. Es mi hijo. Siempre fue mi hijo desde el principio». Alejandro lo miró confundido. «¿Cómo que desde el principio?». Mateo respiró hondo y se lo contó todo. Le contó sobre la noche en la cantina, sobre cómo había huido del matrimonio arreglado, sobre cómo había encontrado a Sofía sin saber quién era, sobre cómo habían pasado esa noche juntos, sobre cómo había guardado el collar y la había buscado durante meses, sobre cómo solo descubrió la verdad cuando vio su nombre en los papeles del divorcio. Alejandro escuchó todo en silencio. Cuando Mateo terminó, el anciano tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces el destino nos jugó una mala pasada, hijo. Luchamos tanto contra este matrimonio y al final descubrimos que era exactamente lo que tenía que pasar». Mateo asintió. «Así es, papá. Amo a Sofía. La amo desde esa primera noche. Y ahora que sé quién es, no la dejaré escapar». Alejandro le puso la mano en el hombro a su hijo. «Abinbi. Boisa, entonces tienes que hacer las cosas bien. Tienes que casarte con ella de nuevo. No en una notaría fría con papeles firmados por separado, sino en una ceremonia de verdad, frente a Dios y la familia. Tienes que mostrarle a todo el mundo que ella es tu esposa de verdad y que este niño es el heredero de los Garza». Mateo sonrió. «Eso es exactamente lo que pienso hacer, papá. En cuanto ella y el bebé salgan de aquí, haré la boda más hermosa que la Ciudad de México haya visto jamás». Sofía estaba acostada en la cama del hospital cuando apareció Valentina. Entró en la habitación con esa sonrisa falsa y un ramo de flores en las manos. «Hola, Sofi. Vine a ver cómo estás». Sofía la miró con una expresión fría que Valentina nunca había visto antes. «No deberías haber venido aquí, Valentina». La otra fingió sorpresa. «¿Por qué me hablas así? Soy tu amiga». Pero Sofía se sentó en la cama con dificultad. «¿Amiga? Fuiste a la mansión de los Garza y contaste lo de mi embarazo frente a todo el mundo. Me expusiste, me humillaste. ¿Y crees que eso es lo que hacen las amigas?». Valentina intentó defenderse. «Solo intentaba ayudarte. Pensé que era mejor que lo supieran». Pero Sofía negó con la cabeza. «No, no intentabas ayudarme. Intentabas destruirme. Y yo fui una tonta por no darme cuenta antes, por no ver que siempre me tuviste envidia». Fue entonces cuando Mateo entró en la habitación. Cuando vio a Valentina allí, su expresión se endureció. «¿Qué estás haciendo aquí?». Valentina se giró hacia él con esa sonrisa seductora que siempre usaba.
Hola Mateo, vine a visitar a Sofía. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Pero Mateo dio un paso al frente, con la mirada fría. Amigas, las amigas no hacen lo que tú hiciste. Te aprovechaste de la fragilidad de Sofía para intentar destruirla. Y sé por qué. Los investigadores que contraté lo descubrieron todo sobre ti. Descubrieron cómo intentaste acercarte a mí en la empresa, cómo te enfureciste cuando supiste de la boda, cómo intentaste usar la información que Sofía te confió para acabar con su matrimonio. Valentina se puso pálida. Eso no es verdad. Pero Mateo continuó. Sí, es verdad. Y hay más. Descubrí que intentaste esparcir rumores en la empresa sobre Sofía, que intentaste manchar su reputación con los otros empleados. Y eso se acaba hoy. Estás despedida. No te quiero cerca de mi empresa, ni de mi familia, y especialmente no cerca de mi esposa. Valentina sintió que la máscara se caía. Toda la rabia y la envidia que había guardado durante meses explotaron de una vez. ¿Tu esposa? Ella no te merece, Mateo. No merece nada de lo que tiene. Yo sí merecía estar en su lugar. Yo trabajé, yo me esforcé, yo hice todo bien y a ella solo le bastó existir para que todo le cayera del cielo. Sofía se levantó de la cama, a pesar del dolor. ¿Crees que todo me cayó del cielo, Valentina? Perdí a mi padre, perdí a mi madre, me quedé sola en el mundo. Me obligaron a casarme con un hombre que no conocía. Pasé meses viviendo con miedo y culpa. Tuve un parto prematuro y casi pierdo a mi hijo. ¿Tú crees que eso es suerte? ¿Crees que le desearía esta vida a alguien? Valentina estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. Te odio, Sofía. Siempre te he odiado. Desde que supe que te casarías con Mateo. No eres más que una huérfana sin futuro que no sabe valorar lo que tiene. Mateo se interpuso frente a Sofía protegiéndola. Sal de aquí ahora, Valentina. Antes de que llame a seguridad, Valentina los miró a los dos una última vez, con el odio grabado en su rostro, y salió dando un portazo. Sofía se derrumbó en los brazos de Mateo llorando. Confié en ella. Le conté todo. Mateo la abrazó con fuerza. Lo sé, mi amor, pero se acabó. Ya no te hará más daño. Te lo prometo. Las semanas pasaron y el bebé se fue fortaleciendo, ganando peso, sus pulmones desarrollándose. Finalmente, después de 2 meses en la UCI neonatal, los médicos dijeron que podía ser dado de alta. Sofía y Mateo lloraron de alegría cuando la enfermera puso a ese bebé pequeño pero sano en sus brazos. Mateo los miró a los dos, a su esposa y a su hijo, y sintió que el pecho le explotaba de amor. Llevaron al bebé a casa, no al departamento en La Condesa, sino a la mansión de los Garza en Polanco, porque Alejandro había insistido en que allí era donde debían vivir, que allí era donde la familia debía estar junta, y cuando entraron por la puerta con el bebé en brazos, toda la familia los esperaba. Las tías que antes habían hablado mal de Sofía, ahora estaban allí con regalos y sonrisas avergonzadas. Alejandro tomó a su nieto en brazos con cuidado. Ese hombre duro que nunca demostraba emoción, estaba llorando abiertamente. Bienvenido a la familia, pequeño Gabriel Garza, porque ese había sido el nombre que habían elegido. Gabriel, que significaba fortaleza de Dios. Y era perfecto, porque ese bebé había luchado tanto por sobrevivir. Sofía miró a su alrededor, a esa enorme mansión que ahora era su hogar, a esa familia que ahora también era suya. Y por primera vez desde que su madre murió, sintió que ya no estaba sola en el mundo, que había encontrado un verdadero hogar. Mateo organizó la boda para 3 meses después, cuando Gabriel ya estaba más fuerte y Sofía se había recuperado por completo del parto. Fue una ceremonia hermosa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, con flores blancas decorando todo el altar, con toda la familia presente, con amigos y conocidos de la alta sociedad que habían venido a presenciarlo. Cuando Sofía entró en la iglesia con su vestido blanco, sosteniendo un ramo de rosas, con Gabriel en brazos de Alejandro en la primera fila, Mateo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba tan hermosa, tan radiante, tan diferente de esa chica de ojos tristes que había encontrado en esa cantina en Coyoacán meses atrás. Cuando llegó frente a él y el sacerdote comenzó la ceremonia, Mateo tomó sus manos y dijo los votos que había escrito. Sofía, te encontré en la noche más oscura de mi vida, cuando huía de un
destino que creía no querer. Y tú me enseñaste que a veces el destino sabe más que nosotros, que a veces las cosas suceden exactamente como deben suceder. Te prometo que pasaré el resto de mi vida amándote, protegiéndote y haciéndote feliz, porque tú y Gabriel lo son todo para mí ahora. Sofía estaba llorando cuando dijo sus votos. Mateo, esa noche en la cantina, yo estaba rota, destruida, perdida, y tú me acogiste sin siquiera saber quién era, y sin saberlo, ya me estabas salvando. Hoy te prometo que te amaré todos los días, que construiré una familia hermosa contigo, que honraré la memoria de mis padres, haciendo de esta vida que tenemos juntos algo hermoso y verdadero. Y cuando el sacerdote dijo que podían besarse, el beso que intercambiaron fue presenciado por toda la iglesia. La gente aplaudió, y Gabriel comenzó a llorar como si supiera que era un momento especial. Después de la ceremonia, hubo una fiesta en la mansión, con música en vivo, comida abundante y champán francés. Sofía bailó con Mateo en medio del salón, al son de la misma canción lenta que tocaba en esa cantina. Él le susurró al oído: ¿recuerdas la primera vez que bailamos? Ella sonrió. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la noche que cambió mi vida. Él la hizo girar lentamente. También cambió la mía, mi amor. Lo cambió todo. Los años fueron pasando y la familia fue creciendo. Gabriel creció fuerte y sano, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa dulce de su madre. Cuando cumplió 3 años, tuvo una hermanita, Elena, y 2 años después, un hermano menor, Pedro. La mansión de los Garza se llenó de vida, de risas de niños, de amor, y Sofía se transformó. Ya no era esa chica asustada y sola. Era una mujer fuerte, segura de sí misma, que administraba proyectos sociales en nombre de la familia, que ayudaba a familias necesitadas como la suya lo había sido un día, que marcaba la diferencia en la vida de otras personas. Mateo la miraba con orgullo, porque se había convertido no solo en su esposa, sino en su compañera en todo. Alejandro, antes de morir a los 75 años, llamó a su hijo y a su nuera para conversar. Estaba débil, acostado en la cama de su habitación en la mansión. Tomó las manos de ambos. Quiero agradecerles por darme la alegría de ver crecer a esta familia, de conocer a mis nietos, de ver florecer su amor. Y Mateo, quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, del padre que eres, del esposo dedicado que eres. Mateo estaba llorando. Gracias, papá, por todo, por haberle hecho esa promesa al padre de Sofía, por haber insistido en el matrimonio incluso cuando yo me opuse, porque sin eso nunca la habría encontrado. Alejandro miró a Sofía. Y tú, niña, honraste la memoria de tus padres, honraste la promesa que tu madre te arrancó en su lecho de muerte. Te convertiste en una garza de verdad, y estoy orgulloso de llamarte hija. Sofía besó la frente de su suegro, llorando. Gracias por haberme acogido, por haberme dado una familia cuando ya no tenía a nadie. Esa noche, Alejandro murió en paz, sabiendo que había cumplido la promesa que le hizo a su amigo, sabiendo que había asegurado el futuro de la hija de Herrera, sabiendo que había unido a 2 familias de una manera que ni él podría haber imaginado. En su 10º aniversario de bodas, Mateo llevó a Sofía de vuelta a la cantina en Coyoacán, donde todo había comenzado. El lugar todavía existía, un poco remodelado pero manteniendo la esencia de ese bar sencillo con música en vivo. Se sentaron en la misma mesa, pidieron las mismas bebidas, y cuando la banda comenzó a tocar esa canción lenta, Mateo extendió la mano. ¿Quieres bailar? Sofía sonrió aceptando. Siempre. Y bailaron en medio de ese bar como lo habían hecho 10 años atrás. Pero ahora ya no eran 2 extraños huyendo del dolor. Eran marido y mujer. Eran padres de 3 hijos hermosos, eran una familia. Cuando la música terminó, Mateo sostuvo su rostro entre sus manos. ¿Sabes que te amo más hoy que esa primera noche? Sofía apoyó su frente en la de él. Lo sé, porque yo también te amo más cada día que pasa. Él sacó de su bolsillo una pequeña caja. Cuando la abrió, Sofía vio el collar de plata con las iniciales SH, el mismo que había perdido esa noche hacía 10 años. Pero ahora había sido restaurado, pulido, y junto a él había otro dije las iniciales MG de Mateo Garza. Mandé a poner mis iniciales también, explicó, colocándole el collar en el cuello.
porque ahora estamos juntos para siempre. Sofía tocó los dos dijes. Para siempre, repitió ella, y se besaron allí, en medio de la cantina, mientras la gente a su alrededor sonreía al ver a esa pareja claramente enamorada, sin saber toda la historia, sin saber todo lo que habían pasado para llegar hasta allí. Gabriel creció y se convirtió en un joven responsable que estudiaba ingeniería, queriendo continuar el legado de la constructora familiar. Elena se convirtió en abogada especializada en derechos infantiles, inspirada por la historia de su madre. Y Pedro eligió la medicina, queriendo ayudar a familias como la suya había sido ayudada. Sofía miraba a sus 3 hijos con el corazón rebosante de orgullo, porque cada uno de ellos llevaba no solo el apellido Garza, sino también el legado Herrera. Llevaban la historia de los abuelos que nunca conocieron, pero que habían luchado tanto para dar un futuro mejor a su familia. Una noche de Navidad, cuando todos estaban reunidos en la mansión, con los nietos de Sofía corriendo por el jardín, con toda la familia alrededor de la abundante mesa, Mateo se levantó y pidió atención. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su copa de champán. «Un brindis por Sofía, la mujer que transformó mi vida, que me enseñó lo que es el amor de verdad, que me dio 3 hijos maravillosos y una familia que no sabía que necesitaba». Todos levantaron sus copas y Sofía estaba llorando de emoción. Él continuó: «Y un brindis también por los que ya no están, por el señor y la señora Herrera que criaron a esta mujer increíble, por mi padre Alejandro, que tuvo la sabiduría de hacer una promesa e insistir en que se cumpliera, porque sin ellos nada de esto existiría». Todos bebieron. Y luego Gabriel también pidió la palabra. «Quiero agradecer a mis padres por haberme contado su historia desde pequeño, por no haber ocultado nada, por haberme enseñado que a veces el amor nace en los lugares más inesperados y que el destino tiene planes que al principio no entendemos, pero que al final tienen sentido». Sofía miró a su hijo mayor, ese bebé prematuro que había luchado tanto por sobrevivir y que ahora era un hombre fuerte y bueno, y sintió que había cumplido la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte hacía tantos años. Se había casado con el heredero de los Garza y había construido una vida hermosa. Había honrado la memoria de sus padres. Había creado un legado que continuaría por generaciones. Sofía murió a los 83 años, rodeada de su familia, en la misma cama de la mansión de los Garza, donde había dormido por más de 50 años junto a Mateo. Él sostuvo su mano hasta su último aliento, y cuando ella cerró los ojos por última vez, tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa de quien vivió plenamente, de quien amó y fue amada, de quien cumplió todas sus promesas, y aún así recibió mucho más de lo que esperaba. El funeral fue inmenso, con cientos de personas que habían sido tocadas por su generosidad, por las acciones sociales que había desarrollado, por las vidas que había transformado. Mateo habló en la ceremonia con la voz entrecortada. «Mi esposa era una mujer extraordinaria. Perdió todo muy pronto en la vida, pero nunca perdió la capacidad de amar, de preocuparse por los demás, de marcar la diferencia. Y yo fui bendecido por haber pasado más de 50 años a su lado, por haber construido una hermosa familia con ella, por haber aprendido de ella lo que realmente importa en la vida». Gabriel, Elena y Pedro estaban allí llorando, rodeados de sus propios hijos y nietos, porque la familia que Sofía y Mateo habían construido era enorme ahora, era fuerte, estaba unida. Mateo vivió 5 años más después de la muerte de ella. 5 años en los que visitaba su tumba todos los días, en los que contaba a sus bisnietos historias sobre la increíble bisabuela que habían tenido. Y cuando finalmente le llegó su hora, murió en paz, sabiendo que había vivido una vida llena de significado, llena de amor. Y fue enterrado junto a Sofía, y en la lápida de ambos estaba escrito: Mateo y Sofía Garza, unidos por el destino, separados solo por la muerte, juntos para toda la eternidad. Fin de la historia. Y así termina la historia de Sofía y Mateo. Una historia que comenzó con dolor y terminó con amor, que comenzó con una promesa arrancada en un lecho de muerte y terminó con un legado familiar que atravesó generaciones. Si estás leyendo o escuchando esta historia ahora, recuerda que a veces los momentos más difíciles de la vida son solo el comienzo de algo maravilloso.
que a veces el destino tiene planes mejores que los nuestros, que el amor puede nacer en los lugares más inesperados y en las circunstancias más improbables. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo, para creer, para entregarse. Así que si te gustó esta historia, si tocó tu corazón de alguna manera, deja tu me gusta aquí abajo. Suscríbete al canal de Historias que Conmueven para no perderte ninguna de las próximas historias emocionantes que vamos a contar. Y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo, qué parte de la historia te emocionó más, o si has pasado por algo parecido en tu vida, porque tu participación es muy importante para nosotros. Es lo que nos motiva a seguir trayendo estas historias que nos reconfortan y nos hacen creer que siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad y siempre hay amor esperándonos en algún lugar. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y hasta la próxima historia de Historias que Conmueven. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.